Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. En el otro programa examinamos la corrupción a partir de la gente, de los actores políticos y también de los que la combaten. Hoy quisimos saber qué piensa la población en estos tiempos sobre este fenómeno que es nocivo, que es un verdadero cáncer que causa tantísimos daños y multiplica además sus efectos nocivos. Así es, queremos ver la opinión de la ciudadanía y qué se puede hacer para erradicar este vicio. Vamos a ver las opiniones. La verdad yo creo que no. Hace falta más las autoridades que se pongan más a trabajar. La verdad debe de ser más duras para los presidentes, alcaldes, todo eso. Porque siempre castigan a la gente que a veces no comete nada. Falta más porque sí se van los fondos desviados a, no sé, a diversos puntos. Pues que sean más severos porque pues así no les cala, o sea, siguen de vuelta. Pues que sean más fuertes. Se imagina... que todo sea igual así, pues van a estar acostumbrados, ¿no? De por sí ya están acostumbrados y así, pues, o sea, que sean más fuertes. Que si no aprendemos por las buenas, pues por las malas, ¿no? Pues yo creo que sí hace falta combatirla de otra manera, ¿no? Más a detalle y checando que no se cometa corrupción dentro de los ayuntamientos, ¿no? O de los tres niveles de gobierno, ¿no? Sobre todo. Sí, yo creo que sí deberían ser un poquito más duros, ¿no? Los castigos así. No, se debe de acabar. No se debe de acabarse la corrupción. Pues, ¿dónde está todo lo que trabajamos? Nos ponen a trabajar injustamente. Sí, debe de ser, porque si no, nunca se va a acabar esto. Debe de ser. O sea, todo ese dinero que no tiene por qué llevárselo. Estamos todos fomentando lo mismo, ¿no? Estamos en un estado de confort donde también la propia ciudadanía no provoca que se tengan sus propias problemáticas, está directamente con la ciudadanía más que con los que nos gobiernan, porque nosotros tenemos el gobierno que nosotros fomentamos, ¿no? Penas más duras, ¿no? Sí, que se apliquen en lo que tienen que hacer. Sí, para que se vaya terminando poco a poco, ¿no? Eso no es de un día para otro. ¿Sí? Poco a poco. Más atención por parte de las autoridades, ¿no? Y que las penas sean un poquito más duras para que realmente se combata. Más atención porque pues, aunque puede haber penas muy fuertes, pero si no detectan dónde está la corrupción, pues no se va a llevar a cabo su combate. La verdad que la culpa a veces es de uno porque nunca hacemos nada, siempre nos quedamos así. Pues sí que haya más pues sí, para que estén al pendiente de que sí trabajan los presidentes. O sea, todavía hay mucha corrupción, ¿no? Todavía falta un... Bueno, aquí en Toluca hay mucho orden, aquí se ve que no hay tanta corrupción como en el Distrito Federal, ¿verdad? Pero pues ese es mi punto de vista. Hace falta combatirla de una cierta forma, ¿no? Eso sería, por decir, la forma de pensar de nuestros políticos. No sean tan duras, sino que que deben hacer uso de conciencia más que nada. No sé, decisión, ¿no? Y la responsabilidad de cada quien, de asumir cada quien que solo somos responsables por nosotros mismos y no por los demás. Y la corrupción, pues no, es muy fácil echarle la culpa a los demás. Hace falta a cada quien tomar su parte que le corresponde. No sé, si yo veo que algo está mal, denunciarlo, aunque sea mal vista por los demás, va a ser por unos ratitos, pero quizás los demás me lo van a agradecer algún día. Yo creo que las actuales autoridades han puesto todo lo que es de su parte para poder resolver este grave problema que no data de fechas recientes, sino de tiempo muy atrás. Evitar que haya gente corrupta dentro de la administración pública. A medida que eso se logre, iremos mejorando en cada uno de los aspectos de la sociedad. Yo creo que lo que hace falta es mucha conciencia, mucha educación, mucho colaboración con las autoridades. Criticamos mucho, pero no actuamos, no colaboramos nosotros como ciudadanos en lo que nos corresponde. Si no, pues ya hubiéramos cambiado un poco, ¿no? Pero no creo. Han combatido la delincuencia, pero la corrupción en el gobierno yo siento que no. La corrupción siempre va a estar, hay que atacarla desde arriba para que podamos vivir mejor. Hay en todo el mundo, ¿no? Pero yo siento que aquí es donde hay más corrupción que en otros lados. No, si devuelven lo que se roban, pues quedarían pobres, ¿no? Porque al fin de cuentas roban muchísimo y... Que no, y que lo esconden, ¿no? Como que lo hacen bajita la mano, pero de todas maneras sigue siendo corrupción. Y no siento que la combatan, al contrario, siento que la impulsan. Creo que hace falta
no tanto como que sea, bueno, sí que se apliquen, pero el problema está en que aunque los descubran, igual sigue existiendo la corrupción y se sigue tapando. La corrupción tiene muchos problemas y de hecho en las oficinas de gobierno pues se sigue presentando y no hay otra más que las contralorías no dependan de los mismos líderes de gobierno, ¿no? Si no tenemos contralorías autónomas, esto no se va a resolver. Las contralorías definitivamente tienen que actuar de una manera totalmente autónoma. Fue unánime la opinión de todos los que entrevistamos, y fueron bastantes en varios municipios, en el sentido de que este cáncer, la corrupción debe combatirse y que no se está combatiendo. Así es, la verdad es que la ciudadanía tiene muy claro que existe corrupción y también varios la están relacionando con que la corrupción tiene que ver con que las autoridades se lleven el dinero, con que se roben el dinero todavía, pero bueno, también lo importante aquí es que hay quienes reconocen que a veces los ciudadanos también se prestan a esa corrupción y que por tanto pues es necesario tomar conciencia para no prestarse a esos vicios. También por ahí proponían que los ciudadanos deben denunciar la corrupción. Yo creo que esa es una propuesta muy interesante, válida, incluso útil, pero habría que ver también si existen los canales institucionales y sobre todo la voluntad política para atender las denuncias, porque a veces no se atienden las denuncias ni siquiera en casos probados de corrupción por las propias autoridades, ¿no? Así es, y otra cuestión importante también que están proponiendo es que las sanciones sean más duras, en algo que le están dando la razón al Contralor del Congreso, Victorino Barrios, quien ha venido señalando que la Contraloría no tiene dientes, que necesita que se endurezcan las sanciones, que se modifique la ley de responsabilidades, porque actualmente es muy barato violar la ley, realmente no se inhiben los actos de corrupción con esa norma. Además, si un funcionario corrupto, alcalde o funcionario donde sea, municipal o estatal, y le detectan la corrupción y el monto, incluso fijan el daño patrimonial que causó, por ejemplo, en 5 millones de pesos, si dentro de 5 años hay una resolución desfavorable para él que tiene que pagarlo, pues paga los 5 millones, pero no paga ningún interés, no paga nada, entonces tan solo por eso ya es atractivo ser corrupto, ¿no? Así es, o saben que finalmente todo esto puede salir a la luz hasta que termine el gobierno, se pueden dar a la fuga, como actualmente sucede con el tesorero de Sinacantepec, que está prófugo y está esperando que transcurra el tiempo para que el delito pues ya no se pueda sancionar y que él pueda regresar sin ningún problema a la entidad. Sí, de entrada yo creo que es positivo, es plausible que la población ya esté en una posición de rechazo absoluto a los actos corruptos de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, los que se enriquecen y todo. Eso es importante, pero incluso yo creo que la corrupción debería ir más allá de haber una nueva generación, una nueva tipificación del delito de la corrupción que incluyera también la ineficacia, la ineficiencia, el despifarro y todo eso, ¿no? Así es importante, la verdad, que todos participemos, incluidas no solo las autoridades, porque como dicen, no siempre hay que echarle nada más la culpa a las autoridades, todos estamos inmersos en esto, en generar una cultura de no corrupción, incluso desde las casas, de enseñarle a los niños, pero con el ejemplo, a que eso no se tiene que hacer, que no es bueno, porque a veces se dice no lo hagas y cuando ven que el papá o la mamá lo hacen, pues obviamente el niño sabe que es una práctica permisible, aunque en la ley esté prohibida. Y otra se asevera con frecuencia de que la corrupción es desde siempre y en todas partes. Y efectivamente la corrupción pues tiene antecedentes desde siempre, pero lo malo y lo que pasa en México y en el Estado de México es que la corrupción no se combate como debe ser. No hay mucho castigo y también la impunidad que se dan otros delitos, en el caso específico de quienes saquean el patrimonio público, también una alta impunidad. Así es, y también es importante esto de que se tiene que sancionar, como tú mencionas. Mientras existe impunidad, la verdad es que los funcionarios saben que pueden pues cometer algún desvío, que pueden cometer alguna falta, aunque la ley lo sancione, y finalmente, si no se denuncia, si no hay castigo para ellos, pues no pasa nada. Lo importante aquí es que la ley se aplique, como también mencionan varios ciudadanos. Otra cuestión que también es de hacer notar es el caso de por ejemplo, los alcaldes cuando llegan y denuncian a los que los antecedieron, pero muchas veces nada más lo denuncian mediáticamente. Es una denuncia pública para pues quizás empezar bien con una buena imagen de que está contra la corrupción. Al final de cuentas estas denuncias no se concretan en demandas penales y además muchas veces también aunque se concrete como demandas penales, las autoridades correspondientes no actúan, no proceden. Una especie de encubrimiento y complicidad que es negativa y
condenable, por demás perniciosa para la sociedad. Sí, por un lado que puede ser que estén cubriendo algo que no se hizo bien, pero por otro lado también está la posibilidad de que solamente hayan hecho denuncias porque el anterior gobierno era de otro partido y porque querían pues salir a los medios a desprestigiarlo, pero al final de cuentas, si no se concretó nada, hay responsabilidad de ellos. Primero, porque pudo haber un encubrimiento, como bien señalas, lo cual sería un delito, y en segundo, porque también pudo haber una difamación, que también podría ser un delito. Entonces las autoridades aquí tendrían que ser más cuidadosas, incluso también quizá la ley tendría que ser más severa para que cuando hagan declaraciones estén obligados a probarlo y además a seguir las denuncias, no solamente a que, sí, se llevaron hasta las sillas y los focos y ya, y no pasa nada, sino que darle continuidad a eso y también, por otro lado, pues no estar acusando a alguien de lo que quizá nunca hizo. Sí, la cuestión está en que la corrupción sí es un vicio en la gestión pública que se multiplican sus efectos devastadores, negativos para la sociedad, pero que no se está combatiendo como debe ser, con la energía, con la puntualidad, y eso también, como tú señalas con frecuencia, se da en todos los niveles de gobierno y de todos los partidos, o sea que hay una cuestión que no se puede avanzar, no sé qué se necesita hacer, pues. Sí, la verdad es que lamentablemente está demasiado arraigado en todos los niveles, en todos los actores políticos, y bueno, pues necesitamos participar todos como sociedad y inculcarlo pues desde la niñez. Cuando menos de entrada, que mentalmente todos sepamos que la corrupción es mala, que es negativo, que el que es corrupto pues debe ser repudiado socialmente, que no se le puede aplaudir, no se le puede admirar porque tenga fortuna, porque viva bien, si todo eso es producto de la corrupción. Mientras no haya esa actitud generalizada de la población, pues va a persistir este fenómeno. Así es, pero bueno, también es muy importante que se pudieran hacer modificaciones para endurecer la ley, para tener una mejor norma, primero que se lleve a la práctica, después que termine con la impunidad, para que inhiba los casos de corrupción. Creo que en el Estado de México hace falta una reforma que faculte tanto al órgano superior de fiscalización como también a la Contraloría del Poder Legislativo a actuar y hacer denuncias por su cuenta cuando encuentren irregularidades y delitos y encuentren la corrupción, que no la sometan a la consideración de la Junta de Coordinación Política, porque ahí se maneja todo como su nombre lo dice, precisamente, se maneja con criterios políticos y la cuestión de la aplicación de la ley no puede estar sujeta a acuerdos políticos, a convenios entre los partidos. Si cometió un delito, una corrupción, tiene que castigarse, no tiene por qué andarle pidiendo permiso, autorización para que digan si se procede o no, simplemente debe procederse. Así es, las contralorías tendrían que ser autónomas, la Contraloría del Poder Legislativo en este caso también tendría que serlo, porque es una instancia muy importante que tiene personal muy capaz, que es técnico, y que evidentemente si ellos hacen un dictamen donde determinan que sí hubo una irregularidad, pues los diputados que no son especialistas en el tema no pueden decir que no hay nada. La verdad es que tendrían que estar obligados a ratificar lo que ahí se señala, pero bueno, lamentablemente pues es una dependencia que les conviene a ellos, que la Contraloría no sea autónoma, para que puedan los legisladores decidir cuándo se puede o no sancionar. Sí, en este caso ya se sanciona a quienes cae quizás mal o por cuestiones políticas también, pues si por cuestiones políticas se protegen, también por cuestiones políticas se denuncia, ¿no? Y eso está muy mal, eso pervierte y rompe el Estado de Derecho, pero además resta eficacia a la lucha contra la corrupción. Así es, pues hay mucho que hacer, empezando por nosotros mismos, por las casas, evidentemente también aquí los legisladores tienen una gran tarea, pero yo creo que todos podemos participar para erradicar la corrupción. Así es, que además es una corrupción que está reconocida mundialmente, ¿no? Efectivamente, y que cuesta mucho. Así es. Vamos a un corte y regresamos.